Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Deyaneira Cecil Valencia Muñoz y voy a darles el taller sobre trastornos de lenguaje y comunicación en niños. Para hacer este tipo de actividad voy a hacerles también participar, que igual me ayuden con algunas preguntas, algunas intervenciones o algunos ejemplos, porque aquí nos encontramos padres de familia y docentes, ¿ya? Para que igual me puedan ayudar. Así que damos inicio a la primera pregunta. ¿Qué entiende por trastorno del lenguaje? Cristian, si es tan estimado, por favor, de responderme esa pregunta. Buenas noches, soy Cristian Chiriboga y es un placer estar invitado en este taller. Para mí es un verdadero gusto y trastorno del lenguaje constituye un problema que generalmente se presenta en niños. Ahora, ¿qué características presenta? Por lo general, la dificultad para pronunciar ciertos sonidos, ciertas sílabas, ciertas letras en particular. Además de eso, también se lo puede ver desde el punto de vista a no poder realizar la comunicación adecuada. Ya, muchísimas gracias, Cristian. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué entiende por trastorno de comunicación? Estimada Germania, si nos puede ayudar con esa pregunta, por favor. Buenas noches. Como trastorno de comunicación que tiene relación con lo que es el trastorno del lenguaje, ¿no? Porque obviamente al momento que los niños tienen problemas al pronunciar algunos fonemas, por ahí también viene el problema de comunicación, porque no pueden pronunciar bien ciertas palabras, entonces no se les va a entender lo que ellos están diciendo, ¿no? O quieren, o no se les va a entender el mensaje. Entonces para mí esto viene cogido de la mano con el problema del trastorno del lenguaje. Por tanto, pues obviamente van a tener inconvenientes y van a tener problemas en la comunicación. Listo, muchísimas gracias, estimada Germania. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno de comunicación, trastorno de lenguaje y habla? Trastornos de comunicación. Dificultades para comunicarse de forma eficaz con su entorno a través de medios verbales y no verbales. Trastorno del lenguaje. Dificultades para adquirir e integrar los diferentes componentes del lenguaje, ya sea fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático. Y los trastornos del habla, inadecuada realización de los actos motores que están implicados en la articulación de los sonidos y en la emisión fluida de los mensajes. A continuación les voy a mostrar un video para que ustedes puedan entender un poquito más acerca de este trastorno, ¿ya? Parece que no hay audio. Ahí pueden escuchar. Sí, podemos escuchar, pero no se reproduce el audio del video. Quítale la interrupción del audio del video para que se pueda oír. ¿Cómo? Activa el sonido del video. Sí, sí está activado el sonido del video. Vamos a reproducir otra vez el video, de repente ya lo puedan escuchar.
¿Me confirman de repente si pudieron escuchar? Me temo que no. El video se ve, pero no se escucha. ¿Ahí pueden escuchar? ¿Me confirman de repente si ya se escuchó el video? Pues no se escucha. No, no se escucha. ¿No? Bueno. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Listo, ahora sí, pasemos a la siguiente diapositiva, ya que el video no se puede reproducir, no entiendo muy bien por qué, pero pasamos a la siguiente, ¿ya? En el video nos daba una explicación del por qué surgen los problemas de lenguaje y comunicación, y existen 4 causas, que son hereditarias, congénito, perinatales y postnatales. Ahora, ¿qué son las hereditarias? Si más de una persona en la familia tiene la afección, algunos trastornos que afectan a varios miembros de la familia son causados por variaciones genéticas, también conocidas como mutaciones, las que pueden heredarse, transmitirse de padres a hijos, que eso es lo más común. Congénito. Es un problema que ocurre mientras se desarrolla el bebé en el cuerpo de la madre. Perinatales. Son los que se dan por complicaciones durante el trabajo de parto, dados por problemas respiratorios, metabólicos o relacionados con la madre, como puede ser la hiperbilirrubinemia, posición inapropiada del feto a la hora del alumbramiento, o sea, el tipo de parto. Postnatales. Corresponden a los riesgos posibles luego de la etapa perinatal y neonatal. Es decir, los factores que luego del nacimiento pueden influir negativamente para producir alteraciones cerebrales. Listo. Ahora vamos a hablar solo del trastorno del lenguaje. El trastorno del lenguaje en los niños se refiere a problemas con uno de los siguientes. Darse a entender o comunicar su mensaje a otros, que es un trastorno del lenguaje expresivo. Como también tenemos entender el mensaje proveniente de otros, trastorno del lenguaje receptivo. Los niños con trastornos del lenguaje pueden producir sonidos y su discurso se puede entender. Ahora, ¿cuáles son las causas del trastorno del lenguaje en niños? Tenemos los siguientes puntos. ¿Me puede ayudar, Anthony, por favor, leyendo el primer punto? Los problemas con las habilidades lingüísticas receptivas comienzan generalmente antes de los 4 años de edad. Algunos trastornos del lenguaje mixtos son ocasionados por una lesión cerebral. Estas afecciones algunas veces se diagnostican de manera errónea como trastornos del desarrollo. Muchísimas gracias. Pasamos al segundo punto. Estimada Jennifer, ¿me puede ayudar leyendo, por favor? A ver, los trastornos del lenguaje pueden ocurrir en niños con otros problemas de desarrollo.
Trastornos del espacio autista, pérdida de audición y dificultad de aprendizaje. Un trastorno del lenguaje también puede ser causado por daño al sistema nervioso central, el cual se denomina afasia. Muchísimas gracias. Estimada Emily, ¿puede ayudarnos a leer el tercer punto, por favor? Los trastornos del lenguaje en raras ocasiones son causados por falta de inteligencia. Muchas gracias. Estimado Cristian, ¿nos puede ayudar leyendo el último punto, por favor? Los trastornos del lenguaje son diferentes al retraso en el lenguaje. Con este último, el niño desarrolla el habla y el lenguaje de la misma manera que otros niños, pero posteriormente, en los trastornos del lenguaje, el habla y el lenguaje no se desarrollan normalmente. El niño puede tener algunas habilidades del lenguaje, pero no otras. O la manera con que estas habilidades se desarrollan diferente de lo usual. Muchísimas gracias, estimado Cristian. Ahora, aquí en las causas del trastorno del lenguaje en niños, tenemos marcado con rojo lo que son trastornos del espectro autista. ¿Y qué son? Los niños o adultos con TEA, trastorno del espectro autista, podrían presentar las siguientes características. Punto número 1. No señala los objetos para demostrar su interés. Por ejemplo, ya sea señalar un avión que pasa volando o algún objeto, algún animal, alguna cosa. No miran los objetos cuando otra persona los señala, es decir, no están prestando atención, miran a otro lado. Tener dificultad para relacionarse con los demás o no manifestar ningún interés por otras personas. Es decir, no tiene el interés para interactuar con otras personas, ya sea de su entorno, familiar, amigos, escuela, etc. Evitar el contacto visual y querer estar solos. Cuando hay niños o personas que tienen este tipo de trastorno, por lo general quieren estar solos, quieren estar en su mundo, y cuando les están diciendo algo tratan de evitar no ver a los ojos a las otras personas cuando les hablan. Tener dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y para hablar de sus propios sentimientos. Quiere decir que les cuesta expresarse. Ahora, en los trastornos del lenguaje tenemos la disfasia. ¿Y qué es la disfasia? La disfasia es un trastorno específico en la adquisición del lenguaje, TEL. Se produce como consecuencia de un daño cerebral o de condiciones cromosómicas y genéticas peculiares, manifestándose en una alteración en la comprensión y expresión del lenguaje. Además, el paciente que sufre disfasia suele tener problemas a la hora de construir frases y encontrar palabras. La disfasia puede ser de 3 tipos diferentes. Estimado Jorge, ¿me puede ayudar leyendo la disfasia expresiva, por favor? Tengo un poquito de problemas para la lectura por mis lentes. Ya, listo, no hay ningún problema. Estimada Germania, ¿me puede ayudar leyendo, por favor, la disfasia expresiva y en qué consiste? A ver, un ratito. Disfasia expresiva. Este tipo de... A ver, bien. Este tipo de disfasia se clasifica en 2. Por un lado, dispraxia verbal, que es la incapacidad para realizar los movimientos concretos para generar los sonidos de manera que el lenguaje es poco fluido. Y por otro lado, la alteración en la producción fonológica, que se caracteriza por una mala articulación dentro de las palabras u oraciones, de manera que el discurso es muy fluido, pero es difícil entenderlos. Muchísimas gracias. Estimado Anthony, ¿puede ayudarme leyendo la disfasia de recepción o evolutiva?
La disfasia de recepción o evolutiva muestra problemática a la hora de entender al propio niño o de éste para comprender a los demás, de manera que el niño muestra poco interés para comunicarse con los demás. Muchísimas gracias. Cristian, por favor, ayúdeme leyendo qué es la disfasia combinada. La disfasia combinada se caracteriza por una alteración en la comprensión del lenguaje y se clasifica en sordera verbal y déficit sintáctico fonológico. La sordera verbal es la alteración más grave porque el niño no puede analizar e interpretar los sonidos y su discurso resulta escaso. Y el déficit sintáctico fonológico es la incapacidad de analizar frases largas o conceptos abstractos, de manera que los discursos están formados por oraciones simples. Muchísimas gracias. Entonces, la disfasia quiere decir que es un trastorno del lenguaje en el que se ve disminuida la capacidad comunicativa. Esto dice que suele darse a través de lesiones del sistema nervioso central y de las demás áreas del lenguaje implicadas. Esto comúnmente se da en los niños de 0 a 6 años de edad que ni siquiera han adquirido aún el lenguaje. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los síntomas de la disfasia? Los más habituales son pocas intenciones de comunicarse con los demás, omisión de elementos gramaticales al formular una frase, dificultad para los pronombres personales, poca riqueza de vocabulario, verbos empleados en infinitivo, alteración en la comprensión, utilización de muchos gestos y dificultad para recordar y repetir frases largas. Ahora, ¿cuáles son las causas de la disfasia? Las causas pueden tener asociación con los demás problemas en la adquisición o maduración del lenguaje. Es la causa principal por un daño cerebral, como les dije anteriormente. Esto se da por, o es producido por, demencia, traumatismos craneoencefálicos, enfermedad de Parkinson, epilepsia, accidente cerebrovascular, Alzheimer, epilepsia, falta de oxígeno al nacer, meningitis, encefalitis, factores hereditarios y alteración en los órganos implicados en el lenguaje. Ahora, ¿cómo podemos nosotros prevenir? No es posible prevenir la disfasia, ya que en la mayoría de casos proviene de factores genéticos o que están fuera del alcance del humano, tales como los traumatismos en la cabeza, falta de oxígeno al nacer, herencia genética, etc. ¿Cuáles son los tratamientos para la disfasia? Los más efectivos son utilizados por los especialistas. Son los siguientes: ejercicios para distinguir sonidos, trabajar la memoria auditiva, ejercicios de aumento del vocabulario, ejercicios vocofaciales, ejercicios para organizar el campo semántico. Otras actividades: comprensión verbal, ejercicios morfosintácticos, de construcción de frases, etc. Ahora, pasamos a otro trastorno del lenguaje que es la afasia. La afasia es una enfermedad que impide que te comuniques. Puede afectar tu capacidad de hablar, escribir, comprender el lenguaje tanto verbal como escrito. La afasia suele presentarse de forma repentina después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza, pero también puede aparecer progresivamente a causa de un tumor cerebral de desarrollo lento o una enfermedad que causa daño progresivo o permanente, que quiere decir que es degenerativa. La gravedad de la afasia depende de varios factores, incluida la causa y el alcance del daño cerebral. Aquí podemos ver en esta imagen dificultad en la expresión del lenguaje, buena comprensión del lenguaje, lenguaje poco fluido, dificultad de repetición de las palabras, comprensión escrita alterada y agramatismo y anomía. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la afasia? ¿En qué lo diferencia de la disfasia? Es hablar con oraciones cortas o incompletas, decir oraciones sin sentido, sustituir una palabra o un sonido por otro, decir palabras irreconocibles, no comprender conversaciones de otras personas, escribir oraciones sin sentido.
Ahora, ¿cuándo nosotros podemos consultar a un médico o en qué momento nosotros nos debemos de preocupar por este tipo de casos que nosotros podemos ver en estudiantes o en nuestros propios hijos o familiares? Cuando los niños presenten dificultad para hablar, problemas para comprender el habla, dificultad para recordar palabras o problemas para leer o escribir. Ahora, ¿cuáles son las causas de la afasia? Se da a raíz de un daño cerebral que resulta de un accidente cerebrovascular, es decir, el bloqueo o la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. La falta de suministro de sangre al cerebro produce la muerte de las células cerebrales o daño en las regiones que controlan el lenguaje. El daño cerebral producido por una lesión grave en la cabeza puede ser un tumor, una infección o un proceso degenerativo que también produce esta causa, este trastorno, que es la afasia. En estos casos, la afasia generalmente ocurre con otros tipos de problemas cognitivos, como problemas de memoria o confusión. Ya, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Me puede ayudar, Emily, por favor, con la pregunta, ¿en qué consiste el tratamiento de los trastornos del lenguaje? ¿Me escuchas? Sí, sí le escucho. ¿Me puede ayudar leyendo, por favor, esta diapositiva? ¿En qué consiste el tratamiento de los trastornos del lenguaje? Que es importante tratar los trastornos del lenguaje lo antes posible. Las principales técnicas que se emplean son terapia del habla y psicoterapia. La terapia del habla consiste en trabajar individualmente el desarrollo de vocabulario y gramática. Y la psicoterapia se recurre cuando un niño tiene problemas emocionales a raíz de sus dificultades en el lenguaje. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente diapositiva. Nosotros como padres docentes, ¿cómo podemos ayudar a los niños a emprender un lenguaje? ¿Cómo podemos nosotros? ¿Me puede ayudar, estimada Germania, leyendo, por favor? ¿Cuáles son los puntos nosotros, cómo podemos ayudar a los niños? A ver, al responder a los primeros sonidos, gorjeos y gestos que hace el bebé, al repetir lo que dice el niño y al agregarle palabras, al hablar sobre las cosas que el niño ve, al hacer preguntas y escuchar las respuestas, al mirar o leer libros, al contar cuentos y al cantar canciones y hacer rimas. Muchísimas gracias. Ahora sí pasamos al siguiente trastorno, que es el trastorno de la comunicación. Estimada Jennifer, ¿me puede ayudar leyendo, por favor, en qué consiste el trastorno de la comunicación? Ya. El trastorno de la comunicación puede darse por problemas de expresión, pronunciación, fluidez e incluso recepción o uso social del lenguaje. El lenguaje forma parte de la capacidad humana para comunicarse con las personas utilizando un sistema de signos conocidos por el emisor y el receptor. El correcto desarrollo del lenguaje y la comunicación favorece la adaptación de la persona en su entorno, por lo que es importante detectar cualquier alteración lo antes posible. Muchísimas gracias. Entonces, los trastornos de comunicación pueden ser del desarrollo o adquiridos. La causa de esto puede estar relacionada con problemas biológicos, como anormalidades del desarrollo del cerebro o posiblemente la exposición a toxinas durante el embarazo. Esto incluye como abuso de sustancias o toxinas ambientales como el plomo. Entonces, los síntomas más comunes en el trastorno de la comunicación
Es la dificultad para entender las palabras u oraciones, dificultad para prestar atención al habla de otras personas. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos nosotros estar alertas o detener este tipo de problemas? ¿Me puede ayudar, estimado Cristian, por favor, leyendo la diapositiva? Detección de problemas. Si un niño tiene un problema de desarrollo del lenguaje, hable con un proveedor de atención médica para que le haga una evaluación. Un especialista en desarrollo del lenguaje, como un patólogo del habla y del lenguaje, va a realizar una cuidadosa evaluación para determinar qué tipo de problema de lenguaje o habla puede tener el niño. Muchísimas gracias, Cristian. Como bien lo dice aquí, nosotros podemos darnos cuenta cuando los niños tienen problemas de expresión, igual en su pronunciación de las palabras, en cómo es la fluidez cuando ellos nos quieren comunicar algo, incluso la recepción o el uso social del lenguaje. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer la familia para ayudar a los niños con dificultades de lenguaje? Nosotros en casa, ¿qué podemos hacer? Ayudar con nuestro lenguaje haciéndolo más simple al pronunciar correctamente sin exagerar ni gritar. Es decir, nosotros debemos tener mucha paciencia para hablar con nuestros niños y decir las palabras ni gritando, ni exagerando, ni nada, sino que tener una conversación normal y tranquila. No usar el típico hasta que no me lo digas no te lo doy, porque los niños se van a sentir amenazados o muy tímidos como para hacer algo o expresarse. Utilizar gestos naturales y objetos concretos para facilitar su comprensión. Nosotros podemos señalar a los niños un objeto que sea fácil para ellos, que ya hayan visto en la casa, que sea muy común de repente algún perro, algún gato, alguna manzana, algo en la casa que para los niños sea muy fácil y utilizar los gestos naturales. Otra es no responder por él, dejar que se exprese libremente. Muchas veces cometemos el error de hablar por nuestros niños, cuando ellos son los que deberían de expresarse y hacernos saber cómo se sienten bien, se sienten mal o qué quieren hacer. Otra es adoptar una actitud positiva alentándolos sus progresos. Quiere decir que nosotros debemos apoyar a los niños en las actividades que ellos están haciendo, más no hablándolos o retándolos. Nosotros en esta intervención tenemos a algunos docentes, entonces yo quisiera también que me puedan colaborar en casos que hayan tenido en el aula alguna experiencia o alguna técnica que ellos hayan utilizado para nosotros también aprender y saber. ¿Me puede ayudar, estimada Germania Muñoz, por favor? ¿Cuáles son las técnicas o cuáles son los casos que usted ha visto con sus estudiantes, ya sea trastorno de lenguaje o comunicación? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué técnicas ha utilizado? ¿Qué casos más comunes usted ha visto? Bueno, en el caso de nosotros los docentes, cuando tenemos estos inconvenientes y en la institución se cuenta con el departamento del DESE, pues primero dirigimos un informe para que ellos nos puedan guiar, ya que ellos son profesionales también en el campo de la psicología, obviamente, y pueden primero indicarnos si es que es algo cognitivo o por qué situación tiene el problema el estudiante. Y aparte de eso, pues cuando el estudiante tiene problemas para comunicarse o tiene problemas de lenguaje, nos ayudan, a veces en el departamento del DESE les llevan para hacerles unas pequeñas terapias. Adicional a eso, nos indican a nosotros cómo debemos trabajar con el estudiante, qué ejercicios se le puede realizar para trabajar de mejor manera, ¿no? Y bueno, aparte de eso, de forma personal, siempre estoy revisando videos, investigando para ver qué ejercicios
se le puede hacer para que el niño pueda ayudarse a pronunciar ciertos fonemas, especialmente los casos que más se han visto, pues es la pronunciación de la S y la pronunciación de la R. Más problemas es en el fonema R, ¿sí? Entonces, esos son los casos que más se han dado en los estudiantes y bueno, con las cosas que le acabo de mencionar, pues se han podido superar mucho, ¿no? En el caso de que sea por alguna otra situación más complicada, ahí sí el mismo departamento del DESE nos indica que debe realizarse unos estudios más a profundidad con otro especialista. Porque es verdad que ni siquiera ellos pueden darnos un diagnóstico, ¿no? Sino que derivarlo para que sea revisado por un profesional y de allí sí para poder trabajar de la mejor manera con el estudiante. Es lo que le puedo dar a conocer, aparte de que, bueno, el maestro siempre está con la predisposición de ayudar al estudiante de la mejor manera. Muchísimas gracias por su aporte, por comentarnos. Estimado Jorge Ponce, él también es docente. Por favor, ¿nos puede igual compartir alguna experiencia o algún caso que usted haya visto en algún estudiante suyo con este tipo de trastorno, ya sea de lenguaje o de comunicación? Buenas noches. Sí, bueno, durante nuestra profesión como docentes, muchas veces nos llegan casos de estudiantes justamente con estos trastornos, ¿no? Entonces es importante, como decía la compañera Germania, que esto derivemos al DESE y ellos nos dan la recomendación para poder trabajar con ellos en nuestros temas. Siempre, como se lo he dicho aquí también en las diapositivas, es importante que el docente tenga mucha paciencia, sepa manejar al estudiante y sepa cómo llegar, sobre todo para que el tema o el objetivo que se plantea con este estudiante pues se pueda lograr. Siempre es un poquito complicado, pero con la paciencia y con la técnica adecuada se puede llegar a que el estudiante pueda entender y sobre todo entender y más que nada que pueda comprender el tema que se trabaja en clase. Eso es lo que les puedo mencionar. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros en el aula cuando estamos con los niños vemos muchas características diferentes, ¿verdad? Cada uno de los niños tiene sus puntos fuertes y los aspectos en los cuales como docentes tenemos que seguir trabajando. Entonces, creo que es importante que cada uno reconozca las características de los alumnos y apliquemos también las técnicas necesarias de manera que todos los estudiantes se vayan beneficiando y el aprendizaje llegue de manera efectiva. Estimado Cristian Chiriboga, también es docente. Quiero igual que nos diga, que nos comparta alguna experiencia, alguna técnica, de igual, de algunos casos que usted ha tenido con sus alumnos o haya visto, de ya sea trastornos del lenguaje o comunicación. Estimado Cristian, ¿está por ahí? ¿Sí me escuchan de repente? Sí, escribió compañero Cristian que tiene problemas técnicos, dice. Ya, listo, no hay ningún inconveniente. Muy bien, entonces, estimado Antonio, él es un padre de familia. Quisiera igual que nos comparta si él alguna vez en su hijo vio algún tipo de trastorno, si su hijo tiene o ha tenido o él ha visto que tenga dificultad en pronunciar las palabras
o le cuesta pronunciar algunas sílabas. Cuéntenos, por favor. Bueno, con respecto a mi hijo, no he observado que ha existido ningún problema similar a estos casos, pero he visto que un primo tiene unas dificultades para pronunciar ciertas sílabas. Entonces, he visto como que sus familiares primeramente han desconocido de este trastorno. Como se ha hablado actualmente, muchas personas desconocen de estos problemas que tienen los niños en la actualidad y debido a esto los padres no hacen algo para ayudarlos por su desconocimiento. Y en el caso de mi primo, como les digo, he visto que sus padres eh, como que se han preocupado mucho por él y lo llevaron con un profesional a que de revisión y lo puedan ayudar. Y por lo que me han informado, eh, han dicho que este niño presenta trastornos de lenguaje o comunicación debido a que él no puede pronunciar ciertas palabras y también presenta algunos trastornos en el ambiente. Por ejemplo, comenzaba como que a golpear paredes, pilares, y eso le causaba dolor. Debido a eso se preocupaban bastante los familiares y lo llevaron a que es eh, con un psicólogo para que ayuden a mejorar eso. Eso nomás, gracias. Muchísimas gracias. Y en el caso de su primo, ¿usted vio alguna mejora o le contaron alguna vez cómo fueron las terapias, si hubo los resultados y en cuánto tiempo él fue con el psicólogo? Como eso ocurrió recientemente, no se ha visto que haya una complicación más grave, más bien por la ayuda que se está ofreciendo, creo que está mejorando y, y eso está bien porque él necesita ayuda y debe mejorar en ese trastorno, ya que por lo visto es un problema grave. Muchísimas gracias por su comentario. Estimada Emily, también otra mamita de familia, por favor, ¿nos puede comentar si alguna vez su niño ha tenido o usted ha visto alguna dificultad en el habla o alguna dificultad para pronunciar alguna sílaba o algo, por favor? No, la verdad es que no, en mi hijo no he visto ninguna dificultad y tampoco he conocido a alguien que lo haya tenido. Ajá. Y, por ejemplo, usted como madre, si su hijo tuviera, ¿qué técnicas usted aplicaría en casa para poderlo ayudar? ¿O cuáles cree usted que serían las opciones correctas? ¿Aplicar alguna técnica en casa o llevarlo con algún profesional? Pues yo creo que eh, lo llevaría donde un profesional para que lo ayude. Ajá. Sería mi opción. Muchísimas gracias. Les voy a decir también que nosotros también podemos utilizar imágenes las cuales puedan permitir al niño o al bebé asociar la significación de la palabra a su presentación visual. Podemos nosotros mostrarle una imagen que sea de algún animal y nosotros le decimos que ese animal es un perro
y el niño igual podemos hacer de que el niño repita las palabras o podemos mostrarle imágenes en las cuales el niño tenga pronunciación, tenga dificultad en la pronunciación, para igual ayudarle a corregir y que el niño se familiarice más con ese objeto. Otra también son los juegos sonoros, ya que un bebé o un niño es indispensable que pueda escuchar estos sonidos para que él igual cuando crezca, él pueda describirlos o incluso él aprenda a hablar. Otros también podemos hacer juegos con el lenguaje. Los juegos de manipulación, ya que estos de aquí pueden servir a la conversación con los elementos igual de día a día. Por otro ejemplo, un ejemplo de estos son las frutas y verduras que nosotros cortamos para preparar la cena. Otra mamita igual, Jennifer Vivero, nos puede igual ayudar a decirnos si su hijo alguna vez haya visto o haya tenido alguna dificultad para pronunciar alguna palabra o asociar igual algún elemento con otro en la casa, por favor. Estimada Jennifer, ¿me escucha? Estimada Jennifer, ¿me escucha? Sí, Ahí sí me escucha. Sí, ahí le escucho. ¿Nos puede comentar, por favor, algún caso que usted haya visto, ya sea en su hijo o en algún familiar, por favor? Bueno, y mi hijo no he visto mucho, solamente que tiene un poco de dificultad en lo que es hablar con la R, nada más. Ya, y eso ya poco a poco con juegos y todo eso estamos mejorando. Y también está con profesional para que él ayude en eso y le manda a veces juegos o algo para que uno le ayude en casa. Muy bien, ¿y usted se dio cuenta cuando él pronunciaba algunas palabras o cuando él inició a hablar? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Usted inició igual con ejercicios en casa o automáticamente lo llevó con algún profesional? Si nos puede comentar, por favor. Claro, mira, cuando comenzó, o sea, estábamos viendo unos colores, ya, y él no pudo pronunciar muy bien el color rojo. Entonces, en vez de la R, decía solamente ojo y así, no decía la R totalmente como es. Entonces, cada vez que nosotros decíamos un color o algo, cuando tenía la R, no la pronunciaba, veíamos una dificultad. Entonces, acudimos a un profesional para que nos ayude. Y poco a poco ya está mejorando. Ya dice algunas palabras bien, otras que se le complica, pero ya con la persona especial en este ya nos está ayudando bastante. Muchísimas gracias, estimada Jennifer. Listo. Nosotros igual en la etapa infantil, nosotros podemos ayudar a los niños, ¿no? Podemos ayudarlos con sus gestos. Nosotros también podemos realizar actividades de imitación, como son repetir los sonidos de animales, canciones, trabalenguas, ya que esto es muy importante en los niños para que ellos puedan desarrollar el habla, puedan también, a través de lo que ellos escuchan y lo que están viendo, puedan pronunciar ya sea el objeto, el animal o la persona. Otros juegos también que intervenga el habla, ¿no? Pueden ser los bingos fonéticos, cartas u obras de teatro, ya que estos juegos a los niños los mantiene atentos
ya que son juegos igual de estrategias, son juegos igual muy dinámicos y que van a hacer que el niño esté al pendiente. Otro juego también que es muy importante, lo pueden hacer con los familiares, que son juegos en grupo, pueden ser entre los niños o con los papitos, niños o incluso en las escuelas, los juegos en grupo, ya que estos de aquí igual nos pueden ayudar a la buena interacción con los niños, nos pueden igual ayudar a muchas destrezas. Estimada Germania Muñoz, ¿nos puede ayudar por favor diciendo en el aula qué técnicas o qué juegos usa usted para que si puedan integrar los niños que tienen este tipo de trastorno del lenguaje? Hola, ¿sí me escucha? Sí, le escucho. A ver, dentro de lo que son juegos y técnicas para que los niños puedan mejorar este inconveniente, dependiendo del grado del problema que tenga el niño, pues primero empezamos por una planificación diferenciada. Y bueno, dentro de los jueguitos o técnicas utilizados con los niños, por ejemplo, son videos con canciones que les llame la atención, especialmente esto como se da en los más pequeñitos, ¿no? Entonces se debe corregir a tiempo, por tanto, al menos yo como docente, los que he utilizado muchos son, por ejemplo, del monosílabo. El monosílabo tiene videos de cada uno de los fonemas en el que les enseña primero el sonido, porque recordemos que en la actualidad pues se aprende a leer con los sonidos, ¿no? Ya no es como antes nos enseñaban que la M con la A, la M con la E, sino ahora es el sonido de esa letra con la vocal. Entonces, en estos videos del monosílabo, que yo les puedo recomendar porque me ha dado buenos resultados, empezando desde el sonido del fonema, de ahí lo va uniendo con vocales, va haciendo sílabas, va haciendo palabras y por último va haciendo oraciones. Es muy completo. También existen los silabarios, que son tarjetitas en las que se realiza pues dibujos, se pone las sílabas y se a modo de juego o utilizando una canción con el estudiante, se le va haciendo los sonidos para que él se le vaya quedando en su cabecita y también se le va haciendo formar pequeñas palabritas que él vaya entendiendo, vaya leyendo y pues también vaya escribiendo, ¿no? De poco a poco así se va avanzando, porque tampoco hay que presionarlo, hay que tenerle la paciencia, hay que tenerle el tiempo para enseñarle al estudiante para que también a uno le coja confianza y pues sea un ambiente agradable para poder trabajar con él. Muchísimas gracias, estimada Germania. Estimado Anthony, una interrogante. ¿Usted a su hijo le cuenta los cuentos? Díganos, qué cuentos le dice? ¿Cómo interactúa usted con su hijo? ¿Y cuál es la importancia de los cuentos? Si nos puede ayudar, por favor. Bueno, en mi caso, con mis hijos, se podría decir que raramente les cuento historias, eh, pero me doy cuenta que esos cuentos, esas historias, les ayuda bastante. Se puede decir que es importante ya que ellos eh, desarrollan su habilidad para escuchar, para aprender nuevas palabras, nuevos sonidos, también ampliar su imaginación y aprender también cosas buenas que ellos pueden realizar en lo que hacen. Listo. Muchísimas gracias, estimado Anthony.
Estimado Cristian, ¿será que ya no tiene el problema con el micrófono? Para que igual nos pueda dar su comentario o su opinión, por favor. Estimado Cristian, disculpe, ¿sigue con el problema del audio? Bueno, parece que sigue ese inconveniente con el compañero. Muy bien, pasamos a otra pregunta. Estimada Emily, con su niño o niña, ¿usted realiza juegos didácticos como son mostrarle los colores, que reconozca los colores, los animales, jugar a las escondidas? Díganos, ¿cuáles son las actividades más comunes que usted realiza y en las cuales usted recomienda para que este tipo de trastornos no, o sea, se pueda evitar o se pueda reconocer fácilmente? Sí, generalmente memorizamos canciones, a veces vamos con cartas, adivinanza con números, también sí, con los colores, juego con bloques y también coloreamos, dibujamos. Ese tipo de juegos didácticos nosotros hacemos comúnmente y que me parecen muy, muy importantes. Muchísimas gracias. ¿Y usted recomienda igual a los papitos hacer este tipo de actividades para que, aparte de interactuar con sus hijos, tengan una mejor relación con ellos, también para que puedan evitar estos casos o aprendan a reconocerlos? ¿Usted cree que es importante? Sí, claro que sí, lo recomiendo porque el objetivo de estos juegos, bueno, a través del juego es que los niños aprendan conocimientos o actividades motrices y sociales de manera simple y lúdica. Ujú. Muchísimas gracias, estimada Emily. Estimada Jennifer, también, por favor, si nos puede decir si usted también aplica este tipo de juegos con su niño o niña, usted ha visto buenos resultados, si usted igual conoce algún caso de niños, díganos, ¿considera que es importante este tipo de actividades en los niños? Sí, bueno, yo a mi hijo cada vez que salimos así al parque o algo, sabemos estar sentados así en una banquita o algo y sabemos ver los carros, ¿no? Entonces él va diciendo un color, yo voy diciendo otro color, así viendo los carros y todo eso. A veces en la noche ya llega la noche, hay cuentos que tienen música, ¿ya? Entonces, mientras uno va contando, va activando la música y todo eso, entonces él va como reteniendo ya el cuento y así. A veces le gusta un cuento más que el otro y él dice que le cuente este y le digo, ¿y cómo se llama? Entonces él dice el nombre, ¿no? Del cuento y todo eso. Esas actividades, pero bueno, yo hago con mi hijo, ¿no? Muchas gracias, estimada Jennifer. Estimado docente Jorge Ponce, ¿nos puede decir qué actividades usted utiliza para ayudar a los estudiantes o que puedan convivir con los otros estudiantes con este tipo de trastorno, ya sea el de lenguaje o el de comunicación? Sí, bueno, creo que es importante que
previo a poder hacer cualquier cosa, se tenga una conversación con los estudiantes sobre las problemáticas que pueda tener algún otro chico. Y de esa forma que tengan la predisposición de poder ayudar incluso, ¿no? Que tengan esa disposición de participar con él, de hacerle participar. Por ejemplo, yo soy profesor de educación física y es importante que los estudiantes puedan hacer partícipe en ciertos juegos, ciertas dinámicas a todos los estudiantes con cualquier tipo de discapacidad, no solamente de lenguaje, de trastorno del lenguaje, sino cualquier otro tipo de discapacidad, y que de esa manera el estudiante que tenga cualquier tipo de trastorno pueda sentirse útil, pueda participar, y de esa manera él se sienta mucho mejor, se sienta motivado, y de esa manera su desarrollo será de mejor manera. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Jorge. Muy bien. Otras técnicas que nosotros también podemos utilizarlas es, como se dijo igual anteriormente en las diapositivas, el cuidado de las palabras, en cómo las decimos nosotros, ¿no? Si las decimos de manera enojada o las decimos de alguna otra mala manera, ¿no? Entonces creo que las palabras deben ser claras y entendibles para que los niños puedan interpretarlas. Otro también es el cuidado del tono y el volumen en cómo lo decimos, ¿no? Para que los niños tengan o sepan que nosotros vamos a hablar a cierto nivel para que ellos también nos puedan entender. Como lo es también ofrecer una comunicación constructiva, que debe de generarse el intercambio de ideas objetivas. Esto es lo que incrementa las posibilidades de obtener un diálogo positivo. Un ejemplo nos puede dar otro padre de familia, cómo interactúa con su hijo cuando les dice algo. Estimado Anthony, ¿nos puede ayudar, por favor? ¿Cómo es la relación con su hijo? ¿Usted qué tono utiliza para hablarle y para que le pueda entender? Pues con mi hijo se trata de una manera amigable, igual para que él se sienta bien. Le hago entender que está tratando como un amigo, como una persona que está dispuesto a ayudarle en lo que necesita. Darle esa confianza para que él me pueda decir todas las cosas, cómo se siente, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que desea. Entonces, de esa manera yo estoy viendo cuál es su reacción y cómo está su bienestar. Y así. Muchísimas gracias, estimado Anthony. Entonces, cuando nosotros igual vemos este tipo de casos, ya sea en trastorno de lenguaje o de comunicación, nosotros podemos aplicar juegos en la casa, dinámicas como mostrarle los colores, que no repitan los colores, pronunciación igual de animales, señalar igual varias partes del cuerpo, utilizar lo que son canciones para que igual los niños puedan pronunciar y nosotros también estar alertas si hay alguna dificultad de la pronunciación de alguna palabra. Podemos también usar lo que son cuentos para que igual los niños puedan tener una buena pronunciación y acudir también a los especialistas. En este caso sería un psicólogo o un terapista igual de lenguaje para que tener un adecuado control y poder prevenir igual. Pero hay casos como los que son traumatismos, Alzheimer, accidentes cerebrovasculares que desgraciadamente no tienen una cura, pero sí podemos igual ayudar con actividades para que se puedan mantener activos o igual nosotros estarles ahí leyendo algo
para que igual se entretengan y no estén tan aburridos. No sé si alguien desea hablar o decir qué le pareció este tipo de taller, que alguna sugerencia, alguna recomendación. No sé si alguien puede igual levantar la manito o activar el micrófono y nos puede igual colaborar, por favor. Estimada Emily, díganos, por favor. Yo tengo una pregunta. Bueno, hemos escuchado sobre estas causas en sí de los trastornos que existen en diferentes niños. Y también sabemos que algunas personas desconocen de estos trastornos por desvidas situaciones. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué recomendaría usted para llegar a esas personas que desconocen de estos trastornos de lenguaje y de comunicación, para aquellos padres o familiares que tienen hijos que sufren de estos trastornos? Entonces, ¿qué recomendaría usted para llegar a esas personas y que conozcan sobre este tema, para que así estén al pendiente o detecten el problema que hay en sus hijos? Muchísimas gracias por su pregunta. Pues, bueno, yo creo que el gobierno debería de implementar igual lo que son campañas para que estos casos se conozcan, ¿no? Ya que existen personas, padres de familia especialmente, que no conocen los casos o a veces les parece tierno que sus niños no puedan pronunciar correctamente una palabra, o a veces en la familia haya burlas o digan, no, si yo también hablé así de pequeño, ya se le va a pasar. Entonces, algunas veces no toman estos casos en serio porque puede haber una dificultad más grande. Entonces, pienso que se deben de implementar campañas, se deben implementar charlas, ya sea del gobierno, igual las escuelas, y darles también charlas a padres primerizos. Pienso que es muy importante, ya que también mamitas que están en la etapa de embarazo necesitan también alimentarse de una manera correcta, porque hay muchos factores también, como son a veces el abuso de sustancias o algunas faltas de vitamina que también interfieren y causan este tipo de trastornos. Entonces considero que por ahí igual debe de haber este tipo de actividades, este tipo de dinámicas, las cuales lastimosamente en nuestro país a veces no se dan, no ocurren. Entonces, pienso que igual uno como padre o como ciudadano debería igual de interesarnos este tipo de temas, porque nosotros tenemos familiares, niños especialmente. Entonces, nosotros igual debemos estar atentos a este tipo de preocupaciones, este tipo de trastornos, para nosotros igual poder ayudar con nuestros primos, sobrinos, incluso nuestros propios hijos, para nosotros poder prevenir, estar atentos y estar al pendientes y no tomarlo como algo que ya va a pasar o como una burla o no tomarle importancia. Entonces, eso. ¿Alguien más que tenga algo que decir, alguna intervención o algo, por favor, que prenda el micrófono? Bueno, yo, señorita Deyaneira.
Bueno, más que pregunta, yo quería agradecerle por haberme invitado a este taller que me pareció muy interesante porque se ha marcado la diferencia entre lo que es problema del lenguaje y la comunicación. Mm, Entonces, hay cosas que inclusive, ¿no? Uno como docente mismo no tiene muy identificado. Y bueno, los padres igual desconocen estas diferentes situaciones, ¿no? Y la pregunta anterior me pareció interesante porque es verdad que el Ministerio de Educación pues simplemente dicen muchas actividades que se deben realizar, pero no nos dicen cómo, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación sí debería de implementar realmente estos talleres o cursos en las instituciones con los docentes para que nosotros también podamos conocer, ¿no? Esto lo conocen muchísimo los psicólogos y lo pueden distinguir mucho porque obviamente ellos se especializan en este tipo de cosas, pero los docentes en cambio nos especializamos más en lo pedagógico. Obviamente que en el transcurso, en el camino, pues vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo. Y aquellos que somos interesados en nuestra mejor labor, pues estamos investigando y con eso nos ayudamos, nos apoyamos. Pero sí sería muy importante, ¿no? Que se tome muy en cuenta estos talleres para que se nos participe siempre a maestros para que así podamos también ayudar más a nuestros estudiantes. Por tanto, yo le quiero agradecer muchísimo porque me pareció un tema muy importante y que se está dando mucho en la actualidad, por el hecho de que, como usted mismo dice, ¿no? A veces lo toman como un chiste, de que el niño no dice nada, y bueno, pues lo toman como una broma, pero esa broma después con el tiempo, si no se corrige, pues se va haciendo peor. De mi parte, muchas gracias nuevamente y pues ojalá que estos talleres se den más seguido y con temas que se pueda aprender mucho más. Gracias. Muchísimas gracias, estimada Germania, por su comentario. De igual manera, agradecerles a todos ustedes, estimados docentes y padres de familia, por haber asistido a este tipo de taller. Si alguien más de repente tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer, puede activar el micrófono, por favor, ¿ya? De igual manera, mi agradecimiento, y como ya se dijo aquí, pues que este tipo de información, especialmente que muy poco se tiene por parte de docentes, por parte de padres de familia, pues ojalá se pueda ver el mecanismo más adecuado para que llegue a todas las personas, aquellos que son justamente padres de familia, aquellos padres, aquellos estudiantes, aquellos docentes que manejan estos grupos sobre todo, ¿no? Que sepan cómo tienen que actuar, las diferencias de los trastornos de comunicación y lenguaje, como ya se dijo. Entonces, ojalá en algún momento pues se pueda implementar esto, algún convenio de la universidad con el Ministerio de Educación y de esa forma pues poder llegar a todos con esta información. Eso nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Jorge Ponce. No sé si alguien más de repente tenga alguna pregunta o algún comentario igual que nos quiera decir. Si no, podemos dar por finalizado el taller. Sí, yo quiero agradecer por este espacio. La verdad es que estuvo muy interesante. Habían cosas que realmente desconocía y siento que he aprendido algo nuevo. Pues. Cosas que nos van a ayudar en la vida, pues, también para aplicarlo en nuestros hijos, ciertas actividades. Y pues muchas gracias por haberme invitado. Linda noche. Listo, muchísimas gracias, estimada Emily. Espero que este taller les haya servido de alguna u otra forma. Igual, este tipo de casos, ya sea el trastorno del lenguaje o de comunicación,
no tomarlo a la ligera, sino que igual ver en nuestros hijos o en nuestros alumnos, estar al pendientes de ellos, si es que hay algún caso, estar atentos para, ya sea nosotros implementar actividades o llevarlo con un especialista, ¿sí? Para que este inconveniente no siga avanzando y no afecte ya en su vida adulta, ya que cuando somos adultos a veces nos cuesta más trabajo ir a alguna terapia o hacer estas actividades. Entonces espero que les haya gustado, haya sido un tema de su interés y muchísimas gracias a todos por su participación. Podemos dar igual por finalizado el taller. Muchísimas gracias. Que tengan una linda noche. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Linda noche, hasta mañana. Muchas gracias, a todos. Muchas gracias, que pasen muy bien. Gracias a todos.